Saludos a mis alumnos de contabilidad y de administración. Soy el profesor José Reyes Aguilar en un nuevo video específicamente para los alumnos de administración de empresas, y el tema a tratar va a ser el impuesto al valor agregado. ¿Ya? Este es un tema bastante apasionante, es un tema de contingencia muchas veces. Recordemos que el tema de los impuestos, los tributos, permiten mantener una infraestructura, el aprovechamiento de los servicios públicos, hospitales, clínicas, educación, en fin. Entonces, el analizar el IVA o impuesto al valor agregado nos va a dar una mayor perspectiva justamente de cómo se obtienen estos recursos. Una pequeña acotación: prácticamente el 80% de los ingresos que obtienen las arcas fiscales a través del Ministerio de Hacienda provienen de este impuesto. Entonces vamos a aprender justamente a contabilizar el impuesto al valor agregado IVA. Esto está argumentado en nuestro decreto ley número 825 y que data de 1974. A ver, este impuesto IVA es un tributo general de naturaleza indirecta, un impuesto indirecto, es un impuesto al consumo, que recae sobre justamente este consumidor y se exige con ocasión de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que tengan lugar en el ámbito de las actividades empresariales o profesionales. ¿Se fija? Entonces, cuando estamos hablando de persona natural y de persona jurídica, a ambos elementos se están afectados a este impuesto al valor agregado. También las importaciones de bienes, ojo, materia de comercio internacional, están afectados al impuesto IVA. A ver, el empresario al comprar mercadería, pagar cualquier servicio, etcétera, va a pagar IVA, que le será obviamente cargado en la facturita. Este es el famoso IVA crédito fiscal o IVA soportado. Atención por favor a estos sinónimos: IVA crédito fiscal, IVA soportado. Al vender los productos de la empresa o los bienes de esta, o prestar un servicio, cargará el IVA de las facturas a sus clientes. Este es el IVA débito fiscal o IVA repercutido. ¿Ok? Entonces, deberá pagar a la Hacienda, en este caso utiliza evidentemente otras instituciones que hagan su trabajo, por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya?, lo que resulte de deducir el IVA repercutido y el IVA soportado. ¿Se entiende? O sea, vamos a tomar el IVA DF, que corresponde a las ventas, menos el IVA CF, que es de las compras. Se restan entre ambos y esa diferencia es la que se va a pagar al Ministerio de Hacienda. ¿Ok? Ahí sí se obtienen estos recursos. Ahora bien, si fuese mayor el IVA soportado que el IVA repercutido, en este caso Hacienda devolverá lo que no pudo compensar. A ver, aquí hay una situación que hay que prestar atención. El hecho de que se establezca que deberá devolver no significa que le va a llegar un chequecito a la empresa, a la persona jurídica. ¿Ya? No. Significa que va a generar lo que se conoce técnicamente como un remanente de crédito fiscal a favor, en este caso, del contribuyente, y que se va a tener que ir reajustando en el tiempo, considerando el valor de la unidad tributaria mensual o UTM, hasta que este se extinga, producto que las ventas superan esta situación. ¿Ya? A ver, una cosa que también usted debe considerar respecto a este análisis, ¿no? La situación normal de las empresas es que no tengan remanente de crédito fiscal, sino que tengan un impuesto deducido, o sea, vendan más de lo que compran. Esto no quiere decir que las empresas en la eventualidad o en forma esporádica compren más de lo que venden, pero usted comprenderá, y usando mucho el sentido común, no pueden comprar más
de lo que venden, o sea, cómo podrían mantener ese negocio, cómo podrían pagarle al administrativo, cómo le paga al contador, cómo puede cubrir sus gastos personales. Entonces, siendo esto así, la situación de un negocio que mantenga más compras que ventas, o más remanente en este caso, no podría superar más allá de 3 meses. Superado este lapso de tiempo, 3 meses, ¿cierto? Lo más probable es que el Servicio de Impuesto Interno se deje caer y haga una fiscalización. ¿Ya? Eso es una pequeña cuota de justamente de este análisis respecto a estas diferencias. Entonces, es importante que usted lo tenga claro. ¿Ya? Las empresas deben vender más de lo que compran. Es lo normal, es lo lógico. ¿Ya? Entonces, sigamos adelante con nuestras pautas para poder seguir aprendiendo un poquito más de este impuesto al valor agregado IVA. ¿Ya? Entonces, el IVA se va a calcular sobre todo lo que se cobra al cliente. Fíjate en lo que te estoy diciendo. Esto quiere decir que los impuestos básicamente los paga el consumidor final. ¿Ya? Normalmente, digamos de ejemplo, si usted va a comprar a su almacén preferido, a su supermercado, ¿sí? Usted le va a entregar una boletita como persona natural. Entonces, esa boletita ya va incluido el impuesto. ¿Ok? Pero el consumidor final, usted, yo, no podemos pensar en que nos van a devolver ese impuesto. No hay devolución. Pero en cambio, las empresas o las personas jurídicas sí tienen derecho a la devolución del IVA. ¿Ya? ¿Cuál IVA? El IVA de las compras. ¿Ya? Eso fue un temita que lo conversamos en su momento para que usted lo considere. ¿Cierto? El consumidor final, nosotros no nos van a devolver nada, nosotros pagamos el precio completo, incluyendo los impuestos. Pero la empresa sí le devuelven el IVA. El tecnicismo es crédito fiscal. IVA, crédito fiscal. ¿Ya? Entonces, como le estaba mencionando, hablábamos de que se le cobra al cliente el impuesto, ¿cierto? Salvo pocas excepciones. Bueno, eso están argumentados y ya lo vamos a hacer tema de análisis en un próximo video. ¿Cuáles son estas excepciones? Bueno, igual vamos a dar unas pequeñas pinceladas, ¿no? Entonces, es necesario para el fin del control del IVA llevar un contabilidad, ¿ya? Que refleje en razón de las facturas recibidas y las facturas emitidas el IVA soportado y el IVA repercutido. Ojo con esto. No se puede inventar un impuesto. ¿Ya? No se puede inventar una compra, no se puede inventar una venta. Tiene que haber el respaldo. Usted administrativo que está estudiando. Tiene que existir el documento. Debe existir el respaldo que justifique, ¿cierto? el movimiento o el hecho económico. En el caso del IVA son las facturas de compra o de venta. Y también le sirve la boleta. Ojo, pues claro, la boleta de venta, esa que usted va a recibir cuando va a hacer el negocio, eso es un comprobante. ¿Ya? Recuerde que la normativa legal vigente establece que el mínimo para emitir una boleta son 180 pesos. ¿Ya? Así que bajo ese valor mínimo usted debería recibir una boleta. ¿Ya? Boleta de venta. Bien, entonces vamos a seguir con nuestro tema de análisis del impuesto IVA y vamos a hablar un poquito de la justificación. Entonces, la justificación de este impuesto. Tanto el IVA soportado y deducible como el IVA repercutido han de quedar claramente justificados por facturas correctamente archivadas. Trabajo administrativo, ojo. Después, el registro contable. Es necesario llevar una contabilidad ordenada, pulcra, detallada, a través de la cual se pueda deducir los datos para las pertinentes liquidaciones fiscales. A ver, la liquidación fiscal estamos hablando de aquella declaración jurada, denominada F29, para que justamente declaremos cuáles son nuestros impuestos que tenemos que pagar al Ministerio de Hacienda. Entonces se hace, como les dije anteriormente, por 3 entidades fundamentalmente. Servicio de Impuestos Internos, estamos hablando de impuestos dentro de nuestro territorio, me refiero a todo Chile. El Servicio Nacional de Aduanas, que está encargada de la parte de las fronteras,
¿cierto? Entonces el tema de comercio internacional está a cargo del Servicio Nacional de Aduanas y ellos se encarga justamente de la supervisión, el control y la recaudación de impuestos relacionados con esta área. Y por último tenemos la Tesorería General de la República. ¿Ya? Entonces es importante que se hagan correctamente una liquidación de los impuestos y estas son las tres instituciones fiscales que, digamos, el gobierno tiene para hacer cumplir correctamente estas labores. Son elementos entonces esenciales para poder cumplir correctamente esta tarea: el registro de las compras, los costos y gastos con detalle de IVA soportado. Claro, porque la compra ya hemos aprendido que tiene un IVA. Usted compra y le van a cobrar ese IVA. IVA crédito fiscal para la empresa. ¿Ya? Pero hay algunos gastos que también están asociados a IVA. Recordemos que el impuesto es al consumo. Entonces, si hablamos a modo de ejemplo, energía eléctrica. Nuestras casas necesitan energía eléctrica. Esto también funciona para las empresas. Entonces la empresa necesita mantener el área de producción con energía eléctrica para alimentar las maquinarias, la computadora. Eso es un gasto. Y ese gasto, como es un bien de consumo el que lo usa, ¿cierto?, está asociado a impuesto IVA. Hay que controlarlo, hay que tener un registro, un libro, la boletita, no olvide la facturita. También tenemos que considerar como elemento esencial el registro de las ventas con mención del IVA repercutivo. Bastante obvio. ¿Ya? Y por último vamos a mencionar el registro de bienes de inversión, que han de presentar el detalle preciso de los asientos y las cuentas de los libros y listados de la contabilidad principal. Dicho de esta forma, nosotros vamos a trabajar un poquito más específico en algunos detalles que se me están marcando en el tintero respecto al decreto ley número 825, que es digamos, el documento, el libro en este caso, que nosotros podemos consultar para poder tener más claridad respecto a este impuesto importantísimo. Perdón. A ver, lo que tiene que tener usted bastante claro que, como todo decreto ley, ya tiene una estructura. Y esta estructura en este libro está marcada por 4 títulos. El primero, ¿cierto?, está hablando sobre las normas generales. ¿Ya? Estas normas generales están hablando de la materia y el destino de los impuestos. ¿Qué se hace con estos impuestos? ¿Ya? La segunda parte habla propiamente tal justamente de las tasas que afectan este impuesto al valor agregado. Recuerden que la base del IVA es 19%. Esa es la tasa. Pero no debemos olvidar que como base tiene un cobro adicional. ¿Ya? Entonces, eso, dependiendo de las características de ese producto que se va a consumir, se le puede cobrar perfectamente un adicional. Por ejemplo, el consumo de las bebidas de fantasía, ¿ya? Una Coca-Cola, por ejemplo. Eso tiene un valor adicional. O sea, usted paga el base, que es 19%, más un adicional que ronda entre el 13 y el 15%. ¿Ya? Lo mismo va a suceder con productos como los combustibles, petróleo, gasolina, la parafina, el consumo de cigarrillos, las joyas, todo eso también está marcado en nuestro decreto ley 825, el decreto ley del IVA. Entonces se cobran sus distintas tasas o porcentajes adicionales. No olvidar, son valores adicionales. No olvidar. En la tercera parte de la estructura general de este decreto ley 825 está hablando de impuestos especiales, lo que le acababa de mencionar hace un momento. ¿Ya? Estos valores adicionales respecto a ciertos productos que son de consumo masivo y a cuales están cargados con un porcentaje agregado o adicional. Y por último, cómo se maneja este impuesto, quién lo administra, cómo se distribuye. ¿Ya? Eso con una síntesis bastante amplia respecto a esta estructura. ¿Ya? A ver,
reiterando un poco o analizando esta estructura general, me voy a referir un poquito a lo que habla la primera parte, por lo menos, las normas generales. En el artículo primero establece que este impuesto, ojo, es de beneficio fiscal. O sea, los dineros van al Estado y el Estado los administra y el Estado reparte ese ingreso, esa renta entre todos los ciudadanos. ¿Ya? Eso lo establece el artículo primero de nuestro decreto ley número 825 en la primera parte, primer párrafo. ¿Ya? Y es más, dice que es un impuesto sobre las ventas y servicios. Ojo, o sea, la venta de un bien tangible o también te puede cobrar por un servicio. ¿Ya? Eso. Más adelante vamos a ir analizando un poquito más detalladamente este tema. ¿Ya? Bastante interesante. ¿Qué más les podría mencionar al respecto? Veamos, de acuerdo al artículo 4, si mal no recuerdo, sí, correcto, sí, el artículo 4 dice que van a estar grabadas con este impuesto, el impuesto IVA, obviamente de eso estamos hablando, la venta de los bienes corporales, muebles e inmuebles. Ojo, pero ubicados dentro del territorio, eso es bastante obvio, pero la ley lo tiene que mencionar, independientemente del lugar en que se celebre la venta o la convención. ¿Ok? A ver, ¿qué más podría mencionar? El IVA también puede tener ciertas excepciones. Hay entidades o personas, en este caso, que pueden quedar exentos de pagar IVA. Fíjate lo que te estoy mencionando. ¿Ya? Y eso, pero tiene que estar claramente establecido en la ley. No es una cuestión antojadiza. Entonces, a modo de ejemplo, yo les podría mencionar que podrían quedar exentos de pagar IVA los vehículos motorizados usados. ¿Ya? Pero esto tiene una excepción. ¿Ya? O sea, si el vehículo está usado, ¿ya? La norma general dice que no va a pagar IVA. A excepción, ¿cierto?, de lo que se establece en el artículo 8 de la letra M. El artículo 8 de la letra M dice lo siguiente, dice que la venta de bienes corporales muebles que se realice o que realicen las empresas antes de que haya terminado su vida útil normal, ¿ya? Transcurridos 4 años contados desde su primera adquisición. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en primera instancia, como les había mencionado, va a quedar exento esa venta de ese vehículo usado. Pero podría llegar eventualmente a pagar impuesto IVA, cuando este vehículo usado todavía tenga vigencia de vida útil. Recordemos que los bienes por su uso van perdiendo, se van depreciando en el tiempo, valen cada vez menos. Entonces, siendo esto así, yo podría perfectamente vender un vehículo si tengo mi negocio, tengo una empresa, ¿cierto? ¿Ya? Lo puedo vender perfectamente con cargo de IVA siempre y cuando aún mantenga vigente la vida útil. Y estos son 4 años. Después de eso no puedo venderlo con IVA. Ojo, pero la venta estamos hablando siempre respecto al impuesto IVA entre empresas, personas jurídicas, porque la venta de persona natural a persona natural no tiene IVA. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, si usted va a comprar un vehículo como persona natural, como usted y como yo, a una concesionaria, el auto está usado, fíjese por favor la fecha, el año del vehículo, el año de fabricación. Entonces, eso le puede dar el punto a pie para que usted entienda de por qué el vehículo vale tal y tal valor con respecto a otro un poquito más antiguo. 4 años no le van a cobrar IVA. Dentro de los 4 años le van a cobrar impuesto IVA. Ahí usted deberá inteligentemente tomar una decisión. ¿Ya? ¿Qué otras cosas podrían quedar exentas de IVA? Fíjate que los funcionarios de gobierno, el gobierno chileno, obviamente, que presten servicios en el exterior, están exentos. ¿Ya?
también podrían quedar exentos. A ver, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, la PDI, por la importación, ojo con esto, por la importación, la compra desde el extranjero, están exentas de impuesto IVA en este caso, pero no por todo, ojo, siempre y cuando que esa adquisición, esa importación sea para resguardo del orden y la seguridad pública, ¿ya? O sea, siempre que correspondan a maquinaria bélica, vehículos de uso militar y policial, de seguridad pública, ¿cierto? En este sentido quedan excluidos los automóviles, las camionetas y buses. ¿Okay? A eso hay que también hacer un pequeño paréntesis para que usted lo pueda entender, ¿ya? Las personas que trabajan o son residentes de las zonas francas, ¿ya? También están exentas. ¿Ya? Eso es un paréntesis para que usted tenga claro que la ley también hace algunas excepciones respecto a si están afectos o no. Quiero hablar un poquito ahora de los sujetos del impuesto. Estos son tecnicismos, obviamente, ¿ya? Respecto a las personas. Los sujetos son las personas. La persona natural o persona jurídica, ¿cierto? Que está afecto o está relacionado con este impuesto. Tenemos el sujeto activo, ¿cierto? Que son las instituciones, en este caso, que están a cargo de poder cobrar, supervisar, ¿ya? Y administrar los impuestos. Aquí tenemos el Servicio de Impuesto Interno, como les mencioné en su momento, el Servicio Nacional de Aduana, la Tesorería General de la República y el Ministerio de Hacienda. Ojo, el Ministerio de Hacienda es el ministerio, en este caso, más importante dentro de todos los ministerios que hay, porque a partir de este ministerio, el Ministerio de Hacienda, se hace la repartición proporcional de la riqueza del país de acuerdo a las políticas de, en este caso, el poder legislativo. ¿Okay? Ahora, tenemos por otro lado los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos son las personas que tienen que pagar los impuestos. O sea, es usted, soy yo. ¿Okay? Los que consumimos definitivamente los impuestos. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a observar un poquito la clasificación de los bienes según el impuesto al valor agregado. Vamos a encontrar bienes o servicios que van a estar grabados o afectos, en este caso al impuesto de IVA. Recordemos que la tasa es 19%, actualmente es 19%, esa es la tasa actual, ¿ya? Aquellos que no van a estar afectos y aquellos que están exentos, ¿ya? A ver, la persona que está afecta, bueno, está bastante claro, bastante obvio, que va a tener que, sí, va a estar grabada con el impuesto. Los que no están grabados, ¿ya?, son aquellos que específicamente en la ley dice que están excluidos de pagar. No hay responsabilidad para pagar impuestos. Esos son los no grabados. Y los exentos son aquellos que específicamente, aunque la ley diga que tienen que pagar impuestos, la ley los excluye al mismo tiempo. Como es, por ejemplo, el caso del Ministerio de Defensa, que por ciertas adquisiciones de material bélico, ya, que es un producto de consumo, pero por ser del Ministerio de Defensa, en este caso, Fuerzas Armadas, ¿cierto?, y por la adquisición de ciertos productos de seguridad, quedarían exentos. ¿Ya? Ahora, el tema de poder resolver justamente cuánto es lo que tiene que pagar o la deducción de los impuestos requiere cierto dominio de algunas operaciones aritméticas, matemáticas, ¿cierto? ¿Cómo llego a calcular el impuesto? Lo primero que usted tiene que tener bastante claro, que la base imponible del impuesto IVA es el neto. Ese es el concepto técnico. El neto es el valor sin impuesto. Que agregamos el IVA nos da el valor total o bruto.
Usted puede apreciar acá, ¿cierto? En este PPT, en este esquema, las distintas fórmulas para poder desmenuzando un poco, ¿cierto?, cómo hacer el cálculo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el valor neto, ya, para poder determinar cuál es el impuesto IVA, voy a tomar ese valor neto y lo voy a multiplicar por el 19% o multiplicarlo por 0,19. Entonces tomo el valor neto, hago esta operación matemática y tengo el impuesto. Entonces, sumando el neto más el IVA, tengo el valor total o bruto. Ahora bien, si tengo el valor total o bruto y quiero llegar a determinar cuál es el impuesto, el paso es el siguiente: tomo el valor total bruto y voy a dividir esa cantidad bruta en 1,19. ¿Se entendió? Tomo el valor total o bruto, lo divido en 1,19 y tengo el valor neto. Y a partir del valor neto, tal como lo expliqué anteriormente, puedo determinar el impuesto IVA. ¿Te fijaste? Entonces, ese tipo de fórmulas, ese tipo de cálculo, por favor que lo tenga bastante claro, mi estimado alumno, porque va a ser justamente materia de alguna evaluación que ya se nos viene. Bueno, mis estimados alumnos, eso ha sido todo. Aquí finaliza la clase. Les pido de favor, ¿cierto?, que visiten la página institucional. Prontamente va a estar publicado justamente este PPT con este video para que usted lo pueda revisar una y otra vez, más una guía de estudio que deberá completar, que tiene una evaluación. Bien, muy bien, muchachos, mis estimados alumnos, cuídense por favor y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.